Relato de Charlie Javier Hernández. Soy de Mascupana, Tabasco, de un poblado conocido como El Congo. Mi papá solía contarme una historia de cuando él era niño. Fue a finales de los 80s. En ese entonces, el poblado estaba compuesto mayoritariamente por lomas y apenas habían calles de terracería. Mi papá trabajaba en el campo con su tío, haciendo y limpiando milpas. Un día su tío no pudo acompañarlo al trabajo, pero mi papá cumplió con su deber y decidió ir solo. Antes de partir, su tío le advirtió que tuviera cuidado y que no cruzara el puente del Corozal entrando la noche, ya que era peligroso. Mi papá entonces, de apenas unos 10 años, invitó a 3 de sus primos a acompañarlo. Ensillaron 2 caballos y se montaron 2 en cada uno dirigiéndose a la parcela. Después de terminar su trabajo, alrededor de las 6 de la tarde, emprendieron el regreso al poblado. En el camino tuvieron que cruzar el puente del Corozal, que era un pequeño puente sobre un arroyo, rodeado de muchos árboles decoroso. Pero uno de sus primos sugirió que se dieran un baño en el arroyo, y como niños que eran, se bajaron, amarraron a los caballos y se pusieron a jugar en el agua, olvidándose del tiempo. De repente mi papá recordó la advertencia de su tío, y dice que justo en eso, un viento muy fuerte comenzó a soplar. Los árboles decorosos se movían violentamente, y los caballos empezaron a relinchar y a pararse en 2 patas, como si quisieran huir de ahí. Asustados, mi papá y sus primos salieron corriendo del arroyo, soltaron a los caballos y se montaron en ellos apresuradamente. Dice que los caballos comenzaron a correr tan rápido que ellos apenas podían sostenerse. Después de un rato, los caballos se detuvieron y ellos se bajaron, y al voltear, vieron a lo lejos a un charro vestido de negro, montando un gran caballo del mismo color. Y este charro los observó fijamente antes de cruzar el puente y desaparecer en la oscuridad. Más tarde se encontraron en el camino con un conocido del pueblo. Le preguntaron si había visto al charro montado en el caballo negro, pero él les dijo que no había visto a nadie. Al contarles lo que le sucedió, aquel hombre les dijo: «Muchachos, ustedes se toparon con el mismísimo charro negro. Tuvieron suerte, ya que aquellos que se lo topan no suelen vivir para contarlo». Ya cuando llegaron a su casa, le contaron la historia a su tío, y él les dijo que por eso les había advertido que no pasaran muy tarde por el puente, ya que en la hora prohibida, el charro negro cruza el puente galopando su caballo negro. Esta experiencia quedó grabada en mi papá y en sus primos, y hasta hoy, a sus casi 50 años, sigue contando esta anécdota. Siendo adolescente cuando tenía 14 años, yo también pasé varias veces por ese puente al regresar de buscar leña, y una vez, ya de noche, experimenté el fuerte viento que se concentra en el puente, y lo más aterrador fue que escuché a un caballo relinchar, pero nunca vi aquello que mi papá vio. En 2020, ese puente fue destruido, y hoy en día solo queda el arroyo. Este relato me lo contó mi madre. Yo soy del campo, y aquí llueven las historias o relatos de terror. Nos contaba mi mamá que cuando ella era pequeña, su padre se dedicaba a la crianza de animales, junto con su tío. En esos años era muy común la crianza de cabras, y mi madre, al ser pequeña, siempre le gustaba jugar con una cabra en particular. Y justamente esta, un día al caer la tarde, no llegó al corral. Ya al otro día, al ver que no estaba, mi abuelo, mi abuela y mi madre la salieron a buscar. Más o menos una hora después la encontraron. Así que mi abuelo procedió a tomarla en sus brazos y llevarla de vuelta a la casa. En eso dejó a mi abuela y a mi madre para que siguieran recogiendo leña. Al llegar a la casa, mi abuelo dejó a la cabra en el corral, le puso agua y pasto para que comiera, mientras él se volvió donde estaban mi madre y mi abuela. Pero al llegar allá, se dio cuenta de que más arriba del cerro habían unos zorros que estaban devorándose al cabrito pequeño de mi madre. Ante eso, mi abuelo se quedó asombrado y se preguntaba entonces si ahí estaba el cabrito de mi madre muerto,
qué cosa había sido lo que él cargó en sus brazos durante 1 hora caminando por el campo. Al quedar todos confundidos, volvieron a su casa y ahí se dieron cuenta que aquel cabrito que mi abuelo había traído ya no estaba por ningún lado. Luego de eso, mi abuelo siempre decía que él cargó al diablo por más o menos 1 hora, sin darse cuenta. Les voy a contar una historia que nos pasó hace varios años. Un tiempo atrás, cuando regresamos del cumpleaños de mi tío, tuvimos que cortar camino para llegar temprano a casa. El camino corto era ir por un monte, pasar por árboles caídos, y al estar por salir era todo bajada. Como no quería conducir por varias horas, al final fuimos por ese atajo. Conducir de noche en el campo sí que da miedo, porque todo es oscuro y no sabes lo que puedes encontrar. Cuando estábamos a mitad de camino, escuchamos el balido de las ovejas. Mi primo en eso me dice que baje la velocidad para no atropellar a algún animal. Mientras seguía conduciendo, el balido se escuchaba cada vez más fuerte, al punto que tuve que detener el auto. Para suerte, esa noche, mi primo tenía una linterna, así que empezamos a alumbrar por todas partes. Cuando, al alumbrar cerca de un árbol, vimos a una oveja que era muy grande. Casi toda mi vida viví en el campo, y nunca he visto una oveja de ese tamaño, como la que estaba delante de mí. La avaricia en ese momento nos ganó, así que mi primo me dijo que debíamos atraparla. Él estaba seguro de que si la vendíamos en la ciudad, nos darían un buen dinero por ella. Pero antes de hacerlo, me dijo que alumbrara por todas partes. No vaya a ser que el dueño de la oveja ande por ahí. Por más que alumbramos en todo lugar, no vimos a nadie. Todo estaba desolado. En eso mi primo aprovechó el momento, y después de perseguirla por unos minutos, al fin logró atraparla. Esa oveja era más grande de lo que vimos a lo lejos. Él me dijo que lo ayudara, que la oveja se quería escapar. Después de hacer fuerza y fuerza, logramos detener a la oveja y a las malas la llevamos hacia el carro. Pero al momento que estábamos por subir al carro, pasó lo menos pensado, ya que escuchamos que la oveja nos habló. «Déjenme, ¿a dónde me están llevando?». Al escucharla, hizo que nos diera un miedo tan enorme que enseguida la soltamos e ingresamos al auto. Como en ese momento teníamos bastante miedo, me demoré más tiempo para que el auto encienda. Cuando al fin prendió, al momento de pisar el acelerador, mi primo me dice que mira hacia la oveja, y lo que vi me dejó aún con más miedo. No sé si vi bien o no, pero desde lo lejos vi cómo la oveja estaba parada, como si estuviera caminando. Para suerte de esa noche, llegamos seguro a casa, y después de contar lo que nos pasó, todos nos dijeron que lo que vimos, en realidad, era un nahual. Una noche en Zitácuaro, Michoacán, me ocurrió algo extraño que no puedo explicar. Mientras caminaba por una huerta de aguacates que estaba a orillas de una barranca, desde lo lejos vi a un anciano con una capa negra, un bastón y un sombrero, que venía caminando agachado hacia mí. Les comento que nunca le vi el rostro, solo pasó y me dio las buenas noches. Su saludo no sé qué pasó, pero me dio una mala vibra. Me sentí muy incómodo y a la vez tenía bastante miedo. Para que entiendan mejor mi reacción, en el pueblo donde vivía todos se conocían, ya que el lugar era pequeño, pero aquel abuelo que pasó delante de mí nunca lo había visto. Después que él pasó, ahí me di cuenta que me olvidé las llaves del corral, y al momento de regresar, ya no vi al abuelo. Mientras caminaba a casa iluminado con mi celular, en eso encontré la capa de aquel abuelo en el piso, y después de unos metros, vi su bastón apoyado de un árbol. En ese momento me asusté y no quise averiguar qué es lo que le pasó. Cuando estaba a punto de irme, en eso vi a un perro muy grande que estaba cerca del bastón. Lo poco que pude ver era que el perro tenía unas patas muy grandes,
un hocico muy largo, y del abuelo no había rastro. Desapareció. Para suerte mía, el perro no se dio cuenta de mi presencia, y pude alejarme del lugar sin hacer ruido. A la conclusión que llegué fue que el abuelo era un nahual, un brujo que se puede transformar en cualquier animal. Esta historia me fue contada por mi padre. No sé si sea verdad o no. Se las dejo a su criterio. Dice que hace varios años una familia con 2 niñas vivían cerca del volcán Villarrica en Chile. El padre se dedicaba a la agricultura y la esposa era ama de casa. En uno de esos días, cuando las niñas estaban jugando en el campo, notaron algo raro en el campo del vecino. Había un árbol que estaba partido por la mitad y todo carbonizado. Al momento que estaban acercándose al árbol, en eso dice que vieron a un caballo negro que venía a todo galope hacia ellas. Lo más curioso del caballo era que no dejaba rastros, ni tampoco levantaba polvo cuando venía a toda carrera. Justo en el momento que el caballo las iba a alcanzar, su padre las llamó y les dijo que volvieran para almorzar. Cuando las niñas apartaron la mirada del caballo por unos segundos, y al mirar nuevamente, el caballo desapareció. Todo el campo estaba desolado. Cuando las niñas volvieron con su padre, él las regañó y les dijo que nunca se acerquen al campo del vecino, y mucho menos que vayan al árbol carbonizado. Ellas le preguntaron por qué, y él les dijo lo siguiente: el vecino hizo un pacto con el diablo, y este se hizo donde está el árbol que está carbonizado, en donde el diablo lanzó un rayo y lo dejó cortado por la mitad. Cuentan que desde esa fecha era muy común que cada año desapareciera un niño del lugar. Con el paso de los meses, el padre consiguió trabajo en la ciudad, y pasando un tiempo, toda la familia se mudó. Luego de unos meses, él tuvo que regresar al campo por unos asuntos acerca de su finca, y lo que vio en su llegada lo dejó muy consternado. Cuenta que al caminar por su finca, vio que una familia se mudó cerca del campo vecino, el mismo vecino que hizo aquel pacto con el diablo, y cuando estaba cerca del árbol carbonizado, le ganó la curiosidad y se lo quedó viendo por unos minutos. Mientras estaba viendo fijamente, algo le comenzó a incomodar, y al momento que alzó la mirada hacia el campo, vio en eso a un caballo negro que estaba viniendo a toda carrera. El susto que recibió fue tan aterrador que enseguida volvió corriendo a su finca. Ya a la mañana siguiente, una triste noticia se escuchó por el lugar. Cuentan que una de las niñas del nuevo vecino se había perdido y nunca más la encontraron. Mi papá piensa que el caballo negro que vio aquella tarde era el diablo que se llevó a esa niña. Hola desde Guatemala. Quiero compartir con ustedes una anécdota sobre mi difunto abuelo materno. Él vivía en Escuintla, un lugar costero de Guatemala, conocido por su exuberante vegetación y calor intenso, y también por ser una comunidad tranquila, donde todos se conocen. Después de separarse de mi abuela, mi abuelo decidió criar solo a sus 8 hijos, evitando ponerles una madrastra. Una tarde salió a pasear por el campo, lugar donde los fines de semana solían hacerse campeonatos de fútbol y se ponían ventas de granizadas, tostadas, helados, entre otros. Esa vez se quedó tomando más de lo habitual y no se percató de lo tarde que era. Ya pasado la medianoche, emprendió el camino de regreso a casa. Durante su caminata por el medio del campo, en eso vio a una figura delante. Notó que era una mujer de pelo largo y de vestido blanco, pero que ocultaba su rostro. Mi abuelo intentó hablarle, pero ella solo le hacía señas para que la siguiera, sin darse cuenta del camino que tomaba. En un momento se acercó y trató de tomarle la mano, y justo al hacer eso, descubrió horrorizado que la mujer tenía una espantosa cara de caballo y que se reía burlonamente. Asustado dio un paso atrás y al voltearse para huir, en eso se encontró con un hombre de baja estatura y que tenía un gran sombrero. Y este hombre le preguntó por qué seguía a su mujer. Mi abuelo se quedó paralizado, incapaz de moverse o hablar.
como si una fuerza invisible lo inmovilizara. No sabía si era producto del alcohol o si realmente estaba viendo al Sombrerón, un personaje legendario de la mitología guatemalteca, y además de él, a su compañera, la ciguanaba. Ese extraño hombre lo abrazó, lo tiró al suelo, y mi abuelo en eso perdió el conocimiento. Al despertarse, se encontró solo en un potrero lejos de casa. Le llevó 2 horas volver, y cuando lo hizo, tenía fiebre alta y las piernas hinchadas por las espinas incrustadas. Pasó varios días enfermo. La gente supo del suceso. Decían que el Sombrerón, amante de la ciguanaba, se aparece a hombres sin pareja y ebrios para desorientarlos y luego enfrentarlos, y así decidir quién será el nuevo amante de la ciguanaba. Por fortuna mi abuelo sobrevivió, pero le quedó una historia y una lección que nunca olvidó. Mi padre creció en una familia conformada por su padre, su madre y 9 hermanos, además de él. Vivían en un campo arrendado por la Forestal, que es una empresa británica esclavista y usurpadora de la gran parte de Argentina. Mi papá comenzó a trabajar en el tambor a los 8 años. Para él, eso era normal y hasta correcto. Siempre me contaba una historia, que incluso escribió en su biografía. Era sobre algo que le marcó para siempre. En el tambor las labores comenzaban a las 3 de la mañana, y una madrugada en la que debía abrir el tambor y preparar todo, subió a su caballo y emprendió el viaje. Debía atravesar un campo para llegar. Era el camino que siempre hacía, y ya estaba acostumbrado. Así como les asignaban tareas tan complejas a los 8 años, también les daban consejos claves. Sus padres le advertían sobre un misterioso silbido que se podía escuchar en el campo, y le pidieron que siempre lo ignore, y sobre todo, que nunca se le ocurriera responderle con otro silbido. En caso de hacer eso, jamás debía silbar 3 veces. Y si eso sucedía, había que tirarse al piso boca abajo con los brazos en cruz y preguntar sin mirar qué quería esa ánima. Una madrugada cabalgando hacia el tambor, en eso escuchó aquel silbido. Y lo que él tontamente hizo fue responderle. Automáticamente, dice que se oyó otro silbido, pero mucho más cerca, como a unos 100 metros. Y en eso otra vez él volvió a responderle. Y la respuesta no se hizo esperar, ya que escuchó el silbido, pero esta vez mucho más cerca, como a unos 50 metros. El incrédulo de mi padre silbó por 3.ª vez. Y la respuesta fue un silbido que salió debajo del caballo. De inmediato el animal lo tiró al piso y escapó a toda velocidad. Mi padre, parado en el medio del campo, solo a esa hora, dice que casi enloqueció, y lo único que hizo fue correr como pudo hacia su casa. Él siempre me repetía esa historia con un terror que podía percibirse. Tantas veces le pregunté cómo era ese silbido, y siempre me respondía: es casi humano, pero te das cuenta que no, porque cuando lo escuchas, te eriza la piel. Tuve suerte de no toparme con esa cosa que producía ese silbido. Soy de Costa Rica y quiero compartir esta vivencia de la cual fui testigo. Con mi familia vivíamos en una humilde casa de campo, cerca de unos pozos de agua. Una tarde lluviosa y llena de niebla, cuando ya casi oscurecía, escuchamos a lo lejos un ruido que repetía: y aquel sonido se hacía cada vez más intenso. Todos empezamos a sentir un profundo miedo, así que corrimos a escondernos, mientras mi padre y mi madre hacían signos protectores, ya que lo que se acercaba era la temida vieja del monte, o Tuli Vieja. El sonido continuaba, y nosotros, aterrados, permanecíamos paralizados. Mi hermanita estaba llorando. Mi papá comenzó a orar fervientemente, y la entidad maligna
parecía reaccionar de manera extraña, ya que se escuchaban lamentos y parecía que lloraba mientras se acercaba a la casa. Y en eso, cuando miramos, vimos una silueta espantosa allá a lo lejos. Mi padre, aún temblando de miedo, seguía orando y suplicando a Dios para que alejara a esa entidad de pies torcidos. El ambiente se tornó espeluznante, con ecos retumbando en las paredes, mientras mis padres rezaban. Ya después de un rato, la entidad se alejó y desapareció. Fue la noche más aterradora de mi vida. Es espeluznante escuchar cómo un espíritu maligno grita, llora y se ríe como una mujer desquiciada. Sin embargo, aunque hayan pasado los años, aún en las noches y días lluviosos, se escucha el inquietante grito de la vieja del monte. Esta experiencia nos enseñó que nunca debemos dejar de orar, ya que esa es nuestra única defensa contra el mal. En uno de mis veranos más recordados, mi familia y yo viajamos desde Argentina hasta Chile para visitar a mis abuelos paternos. Ellos vivían en el campo rodeado de montañas. Era un paraje hermoso, lleno de naturaleza y un aire fresco que contrastaba con la ciudad. En uno de esos días, mientras jugaba con unos perritos que rondaban la casa, me fui alejando poco a poco y, sin darme cuenta, llegué hasta una colina cercana. Al mirar el cielo, vi que se aproximaba la noche, por lo que decidí volver antes de que oscureciera por completo. Sin embargo, mientras bajaba, comencé a escuchar unos escalofriantes gritos y lamentos que se mezclaban con aullidos que parecía provenir de algún animal. Aterrorizado, traté de bajar lo más rápido, pero cuando me volteé, vi a una figura que, aunque parecía humana, se movía de una manera grotesca. Lo hacía como un mono. Recuerdo que arrastraba los brazos y una pierna, mientras que la otra estaba retorcida y pegada a su cuello. Mis lágrimas caían mientras un miedo profundo se apoderó de mí. No sabía qué hacer. Sin embargo, en medio del terror, la figura de mi abuela apareció en el horizonte. Ella vino y me tomó de la mano y corrimos hacia la casa sin mirar atrás. Una vez a salvo en la casa, mi abuelo me contó sobre el Ibunche. Según las antiguas leyendas, esa era una criatura creada por las brujas para ejecutar sus maleficios. Esa bestia, que alguna vez fue humana, fue transformada por las brujas en el monstruo que había visto. Y los aterradores gritos que había escuchado eran el momento en el que el Ibunche era liberado de su cueva y era enviado a buscar alimento. Lo que mi abuela añadió después me dejó aún más helado. Me dijo que esos aullidos y gritos no solo anunciaban que el Ibunche andaba en busca de comida, sino que también se avecinaba una gran tragedia para el pueblo. Según decían, las brujas liberaban a la criatura no solo para alimentarse, sino también como un presagio de malos tiempos. Y curiosamente, poco tiempo después, un incendio devastador asoló parte del pueblo, llevándose varias vidas y dejando atrás solo ruinas. Nadie pudo explicar cómo se había originado el fuego, pero para muchos, incluida mi familia, quedó claro que las brujas y su Ibunche habían tenido algo que ver. Aquella historia del Ibunche y su aterradora aparición en la colina, junto con el posterior desastre, se han quedado grabados en mi memoria para siempre. Quiero contarles un acontecimiento que le sucedió a mis padres cuando mi madre estaba embarazada todavía de mí. Ambos muy jóvenes se independizaron y se asentaron en un pueblo apartado de la ciudad, donde en su mayoría todo era campo, animales de granja y una ruta nacional, alrededor de la cual acontece esta historia. Una tarde mi mamá decidió ir a buscar a mi padre a la ruta, ya que llegaba el autobús que lo traía de una zona más apartada. Él trabajaba para restaurantes de hoteles de turismo. De paso, mi mamá caminaba y eso le hacía bien.
Mi padre bajó del autobús, saludó a mi madre y se dispusieron a caminar de regreso. El camino de aproximadamente 500 metros era de tierra. Solo cabían 2 personas a lo mucho, y por ambos lados había plantas y árboles a la redonda. Cuentan que mientras iban caminando, en un momento escucharon por detrás como que cosas caían. En un principio pensaron que eran frutos de los árboles, que caían arrastrados por el viento, así que continuaron la marcha. Sin embargo, aquellos sonidos continuaban de forma constante. Ellos aceleraron un poco el paso, ya producto del miedo, y comenzaron a charlar para distraerse. Sin embargo, los ruidos no cesaron. Mi padre entonces giró su cabeza hacia atrás para ver qué era lo que caía. Dice que en eso mi madre trató de hacer lo mismo, pero él la agarró de los hombros e hizo que apurara el paso. Ella le preguntó de qué se trataba, pero él le contestó: camina y sigue hablándome. Mi madre le siguió la corriente, pero el sonido no se detenía. Se hizo más y más fuerte, y fue entonces cuando mi mamá se paró en seco y le preguntó: ¿son piedras? ¿Están tirando piedras? Molesta por eso, y dispuesta a voltearse y enfrentarse a lo que estaba haciendo eso, miró a mi padre ya enojada, pero él sin expresar palabra alguna, y con los ojos abiertos del miedo, le respondió: reza, sigue caminando y reza. Ante esto ambos, a fuerza de pulmón, siguieron caminando y rezando en voz alta, casi gritando, pero las piedras seguían cayendo. No llegaban desde arriba, como quien tiene la intención de golpear o lastimar, sino que parecían querer espantarlos, o solamente hacer ruido. Mi padre enojado gritó: ¡dejen de molestar! Y en eso mi madre volteó, y efectivamente, piedras pequeñas salían saltando del costado del camino, pero no se veía quién las tiraba. No se veía a nadie. Era como si el propio camino las estuviera escupiendo. Mi padre, entre enfurecido y angustiado, abrazó a mi madre y siguió caminando, y solo le repetía que rezara. Los sonidos se fueron atenuando mientras llegaban a la otra ruta, donde ya habían casas y personas que salían a caminar por ahí. Tiempo después, le contaron a mis abuelos lo que les había pasado, y ellos le dijeron que se trataba de duendes del camino, que por la zona donde era campo, habían muchos de ellos. Mi padre jura que no se trataba de niños, ya que no vio a ninguno. Lo que más impotencia le daba era eso: no poder enfrentarse a lo que pasaba, no poder defender a la familia, porque no había nadie a quien enfrentar. Lo único que podía hacer era rezar y pedir por mi madre y por el bebé. Sé que este personaje es recurrente en las historias que se cuentan, pero me gustaría que me contaran más sobre él, si han tenido alguna experiencia con el charro negro. Yo empiezo con esta historia. Mi bisabuelo era maestro de una comunidad muy marginada en uno de los estados del sur de México. Él vivía con su esposa y sus 10 hijos. Juntos tenían una pequeña granja. Dentro de sus animales contaban con 2 reses. Una se llamaba Lucero y el otro Diablo. Un día mi bisabuelo sacó a sus reses a pastar. Pasó un buen rato hasta que se quedó dormido. Cuando se despertó estaba muy aturdido y no encontraba a sus animales. Así que empezó a buscarlas a los alrededores del campo, cuando de pronto las vio y las empezó a arriar. Pero él dice que no lo obedecían. Era como si se hubieran vuelto salvajes. Cabe decir que eran animales dóciles, y nunca les había pasado algo similar. Mi bisabuelo las empezó a seguir, hasta que en eso escuchó algo detrás suyo. Era el relinchar de un caballo, y al voltearse, vio que era un caballo negro. Los ojos le brillaban, pero eso no era lo más aterrador, ya que el jinete era imponente. Era un hombre muy alto, con un traje negro y de espuelas de oro. Así lo describió él. Decía que tenía una voz demoníaca y que le dijo algo que él no pudo entender.
pero fue lo que hizo que corriera despavorido hacia su casa, olvidando sus animales. Cuando llegó a su hogar, llegó pálido, y mi bisabuelo le preguntó qué le había pasado. Él entonces le contó la historia y le dijo: perdí las reses, las dejé cuando salí corriendo. Yo creo que... Y justo en eso mi bisabuela lo interrumpió y le dijo: ¿de qué hablas? Las reses tienen horas que llegaron a la casa. Al escuchar eso, mi abuelo se desmayó. Y lamentablemente, nunca más volvió a despertar. Murió del susto. Después de todo eso, mi bisabuela terminó vendiendo a sus animales y tuvo que luchar para sacar a su familia adelante. Mi abuelo materno desde joven era un hombre de campo y trabajador. Él se crió en la zona rural de la ciudad de Crespo, a tan solo 30 kilómetros de la capital Paraná. Tuve la enorme suerte de acompañarlo en sus últimos años, pasando tiempo tanto con él como con mi abuela. Tardes enteras, escuchaba sus historias mientras tomábamos mate. La nostalgia de recordarlos me traslada en el tiempo y me hace recordar una tenebrosa anécdota que él siempre me contaba. El día había sido de arduo trabajo en el campo. Hacía calor y los mosquitos no daban tregua esa noche. Mi abuelo, un jovencito de 17 años por aquel entonces, se preparaba para irse a la cama. Estaba cansado y temprano a la madrugada tenía que ordeñar las vacas. Estaba un poco molesto porque había discutido con su madre, así que se fue a dormir sin cenar. La noche estaba tranquila, hasta que de repente los intensos ladridos de los perros irrumpieron la calma. Él se levantó, salió y observó a los animales inquietos. Pensó que podría ser un ladrón, pero no se veía a nadie. Al volver le llamó la atención algo: la actitud de los perros, los cuales dejaron de ladrar y comenzaron a sollozar asustados. Si bien eso era extraño, él le restó importancia a la situación, así que volvió a su dormitorio para intentar dormirse de nuevo. Y justo allí, cuenta que comenzó a escuchar un susurro extraño. Era como si alguien intentara hablarle desde el otro lado de la ventana. Encendió la luz y volvió a levantarse, pero mientras lo hacía, observó una sombra acercándose a la puerta, y segundos después, fue testigo de lo más aterrador que le pudo suceder en la vida, porque dice que pudo presenciar la aparición del mismísimo diablo. Él siempre lo describió de la misma forma: un hombre con capucha negra que al revelarse enseñaba un rostro de color rojo, 2 curvadas astas en la cabeza, ojos negros y un largo bastón de madera en su mano izquierda. Mi abuelo al verlo se llenó de terror y solo atinó a cubrirse con la cobija hasta la cabeza. Y en ese lapso, escuchó pasos como pisadas de caballo y luego una profunda respiración cerca de su rostro. Luego de eso, no escuchó nada más. El día siguiente dice que no podía levantarse. En realidad, en ningún momento se había dormido. Pero al quitarse las mantas, ya obviamente no había nadie. Fue una historia extraña y difícil de explicar, pero cada vez que la contaba, la narraba exactamente igual. La siguiente historia, si bien suena muy disparatada, tuvo mucho eco en mi región, allá por el 2016. El extraño hecho sucedió en Puerto Ruiz, una localidad del departamento de Gualeguay, en la provincia de Entre Ríos. Ese es un paraje que se ubica sobre la costa derecha del río Gualeguay, y allí fue donde ocurrió esta rara situación que muy pocos creyeron. Contaba un paisano que una noche sin luna, merodeando en el monte, se topó con un enorme carpincho. Para quien no lo conoce, se trata de un animal autóctono del litoral argentino, similar a un roedor, pero grande como un perro. En fin, ni bien lo divisó, intentó darle en la cabeza, pero el animal se escapó. A escasos metros, intentó otra vez atraparlo, y nuevamente lo volvió a eludir.
Pasado unos minutos, lo observó salir de un matorral, pero en eso se quedó atónito, porque dice que lo vio cambiar de forma. Ahora se había convertido en un zorro gris, un depredador de la zona. Generalmente cuando en el campo llueve en exceso, suelen formarse pantanos lodosos, y en uno de estos, el animal logró escabullirse y ocultarse otra vez. El paisano, de igual manera, lo persiguió con cuchillo en mano para asesinarlo, pues de niño solía escuchar muchas historias y leyendas sobre extrañas apariciones en el monte. Algunas de ellas contaban que las brujas podían cambiar su apariencia y convertirse en animales. Pero lo que este hombre iba a vivir sería mucho peor que eso. Continuó detrás del zorro por varios minutos más, hasta que de repente el animal volvió a mutar, pero esta vez se convirtió en un ser pálido, de extensa cabellera, ojos oscuros y unas uñas extremadamente largas. Este ser se veía horrible, pero eso no acobardó al paisano, quien comenzó a gritarle barbaridades, y al escucharlo, la criatura lo atacó con sus afiladas uñas, logrando lastimarle en el cuello. Pero a pesar de eso, este hombre alcanzó a clavarle su cuchilla en varias partes del cuerpo, dejándolo bastante malherido. Finalmente, luego de unos minutos, esa criatura comenzó a escupir sangre, y mientras caía pesadamente sobre las hierbas, en eso murió. Dice que olía tan mal que parecía estar podrido por dentro. Pero lo que sucedería después sí que es muy difícil de explicar. Comenta este hombre que un portal de fuego se abrió en el medio del campo, y desde su interior aparecieron demonios en formas de niños y otros con silueta de mujer. Estos pequeños estaban tan delgados y hambrientos que, desesperados, comenzaron a comerse a la criatura que yacía muerta. Y luego de hacer eso, el portal se cerró y la noche sin luna volvió a su calma, tal como estaba. A pesar de esto, este pobre hombre fue tratado como loco, y muchos en la actualidad lo acusan de borracho mentiroso. Sin embargo, pocos pueden explicar lo que hasta el día de hoy orgulloso lleva marcado en su cuello: la cicatriz que le dejó como recuerdo a esa aterradora criatura. Fenómeno inexplicable en la zafra tucumana. Un encuentro sobrenatural en la noche. En la oscura y solitaria noche de una finca en la zona este de Tucumán, un joven trabajador de la zafra vivió una experiencia que desafía toda lógica. Este incidente ha dejado a todos perplejos y atemorizados. Mientras realizaba su labor habitual en el campo, el joven fue víctima de un ataque inexplicable. Todo comenzó cuando, al descender de su tractor para hacer sus necesidades, notó una figura extraña que parecía materializarse en la oscuridad. Era algo chato y oscuro, que tomó la forma de una persona. Él de inmediato regresó a su tractor, y en eso sintió de repente una fuerza invisible que lo agarró con violencia, arrastrándolo varios metros lejos de su máquina. Desconcertado y aterrorizado, apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba ocurriendo antes de perder el conocimiento. Su compañero, que venía conduciendo un camión a pocos metros de distancia, fue quien lo rescató. Al no verlo en su tractor, se detuvo para buscarlo y lo encontró inconsciente y boca abajo en el suelo. Al recuperar la conciencia, el joven, con el cuerpo dolorido y temblando del miedo, le relató a su compañero lo que le había pasado. Lo que había visto y sentido lo llenó de un terror indescriptible. No solo había sido golpeado y arrastrado por algo que no podía ver, sino que cuando revisó su cuerpo, encontró marcas inexplicables en su piel, como las que se muestran en las imágenes. Cuando los demás trabajadores llegaron para ayudarlo, y al preguntarle qué había ocurrido, el joven, incapaz de contenerse, rompió en llanto. Lo que vivió esa noche en la granja sigue siendo un misterio, un encuentro con lo inexplicable que ha dejado una marca imborrable, tanto en su cuerpo como en su mente. Este evento ha desatado una mezcla de temor y asombro entre quienes lo rodean, y ha dejado a muchos preguntándose
¿Qué fuerzas extrañas pueden estar al acecho en la oscuridad de los campos? Soy médico veterinario y estoy a cargo de una granja de cerdos en un pueblo vecino al que viajo todos los días. Siempre me voy una hora después de que todos los empleados se retiran. Cuando paso a ver cada galpón, muchas veces me sentí observado. Otras veces escucho ruidos en el galpón de gestación, donde están las cerdas preñadas y que tienen que recibir servicio. Pero al entrar ahí no hay nadie y los animales están intranquilos. Otras veces escucho que silban en la maternidad, donde están las salas con las madres y sus lechonas. La recorro de punta a punta y no hay nadie. Varias veces vi sombras pasar de reojo, hasta una madrugada entré más temprano a las 5 de la mañana. Era de noche todavía. El auto que me lleva hasta la granja me deja en la entrada del campo, por lo que tengo que caminar como unos 100 metros desde la entrada, pasar la casa del casero y luego seguir 70 metros a campo abierto, hasta los vestuarios de la granja y mi oficina. Esa mañana llevaba unas cajas de medicación y otros insumos, por lo que coloqué mi celular con la linterna encendida sobre la caja para alumbrar el camino. Cuando en un momento donde comienza la granja, comencé a ver por el rabillo del ojo algo que venía caminando en diagonal, desde el campo hasta donde yo estaba. Seguí caminando pensando que era algún animal, o tal vez la perrita de los caseros que me estaba siguiendo. Pero justo antes de llegar a la entrada de mi oficina, vi cruzar enfrente mío a una mujer vestida de blanco. Era una jovencita como si tuviera unos 15 a 20 años. Y esta desapareció entre el tractor y las máquinas. Yo entré a la granja y me puse a trabajar en la oficina. Luego le conté lo que vi a los miembros más viejos del personal, y me dijeron que efectivamente sí, que ahí espantaban, pero que nunca vieron a la mujer. Solo escuchaban ruidos sin explicación, que siempre venían del galpón de gestación, que estaba más apegado al campo. Esto le sucedió a mi abuelo hace muchos años. Él contaba que siempre, cada martes o viernes, se escuchaba el alma mula cruzar por la calle de tierra frente a su granja. Según la tradición, el alma mula era una mujer que llevó una vida llena de excesos y libertinajes, y como castigo por sus pecados, Dios la transformó en una mula, condenándola a vagar por la noche arrastrando pesadas cadenas. Una noche mi abuelo se fue a un pequeño antro donde vendían bebidas y otras cosas. Esa noche se avecinaba una tormenta, y ya muy cerca de la madrugada él decidió volver a su casa, que por cierto, quedaba muy cerca de ese lugar. Unos señores que se encontraban ahí le dijeron riéndose: «¡Ay, te va a salir el alma mula!». Pero mi abuelo, un hombre que no le tenía miedo a nada, solo ignoró todo lo que le decían y salió a caballo para volver a su casa. Y justo en la entrada de su granja, cabe destacar que había que recorrer un trecho largo para llegar, y mi abuelo se sentó a esperar con un cuchillo de plata que tenía. Y no pasó mucho tiempo, hasta que comenzó a escuchar lamentos y el ruido de cadenas. Él esperó ahí, y cuando esa cosa estuvo cerca, él con el cuchillo atinó a apuñalar a la criatura, cortándole una parte de lo que parecía ser su oreja. Al día siguiente, mi abuelo fue a visitar a una señora, de quien sospechaba que podría ser esa criatura. Cuando llegó a la casa, sus familiares no le permitieron verla, pues le dijeron que ella estaba enferma. Pero mi abuelo, astuto, fue por detrás de la casa sin que ellos se dieran cuenta, y por una pequeña ventana entreabierta, logró ver a la mujer, y esta estaba con una gran cortadura en su oreja. Honestamente no sé qué tan real sea la historia, pero mi abuelo no era una persona a la que le gustara mentir, y esa no fue su única experiencia. Me llamo Luis Alfredo y tengo una experiencia que me gustaría contar. Sucedió hace mucho tiempo atrás.
Yo tenía unos 6 años cuando tuve esa experiencia, que fue la primera paranormal. En aquel entonces vivía con mi abuela en una granja. Recuerdo que me tenía que despertar todos los días a las 4:30 de la mañana para preparar el alimento de los animales que teníamos. Aparte de eso, me debía arreglar para ir a la escuela. Un día de tantos que pasaron así, recuerdo que uno de mis tíos que trabajaba como guardia de seguridad, en aquella oportunidad le tocó descansar y se fue a dormir justo conmigo, ya que mi cuarto estaba apartado de la casa de donde dormía mi abuela. En una noche que parecía que todo estaba normal, a mi tío le habló un amigo suyo para que fuera a una fiesta que tenía. Él accedió y me dejó solo. De niño nunca tuve tendencia de ser miedoso o que me asustara quedarme solo, pues ya estaba acostumbrado a dormir apartado. En ese momento me dio lo mismo si mi tío se iba o me dejaba. Solo quería dormir, ya que mis días eran un poco cansadores. Pasando unas horas después de que mi tío se fuera, comencé a escuchar bufidos detrás de la puerta, como si alguien o algo quisiera tirarla y así entrar en mi cuarto. Me asusté y salí corriendo hacia la cama y justo ya arriba decidí taparme por completo, como si esto fuera a protegerme de alguna manera. Pero era un niño inocente. ¿Qué otra cosa podía hacer? Ya tapado por completo, y al asomarme tras la cobija, logré observar arriba de mí unos rostros horribles, llenos de sangre y con ojos como de fuego, que me desbordaban odio, como si quisieran lastimarme. Mi cuerpo estaba completamente paralizado, no sabía qué hacer. En ese momento recordé la oración del Padre Nuestro y me puse a rezar. Y así fue como esos rostros tan horribles se desvanecieron. Sin embargo, lo peor estaba por pasar, ya que decidí levantarme de la cama cuando dejé de oír esos bufidos detrás de la puerta. Así que me armé de valor y fui a asomarme por una rendija de la puerta. Y en eso pude observar qué era lo que hacía esos ruidos tan extraños. Mi sorpresa fue grande cuando detrás de la puerta vi un rostro de un cerdo de color negro, pero ese rostro era diferente. Tenía unos ojos rojos como el fuego y un rostro diabólico. En verdad estaba asustado, así que grité, y en cuanto hice eso cerré los ojos, y cuando me decidí a abrirlos, esa cosa, sea lo que fuese, ya no estaba más. Así que decidí ir a buscar a mi tío para contarle, pero cuando salí, pude observar cómo hasta el final del terreno, donde se encontraba el desahogo de un manantial que había allí, ahí vi a una niña que sonreía y que me decía adiós con su mano. Pero era una niña con un rostro muy feo, peor que el de ese animal. Cuando fui por mi tío y regresamos a casa, mis abuelos estaban despiertos y buscándonos. Yo le platiqué a todos sobre lo que me pasó, pero al parecer, mi abuelo ya sabía sobre la aparición de esa cosa, y solo escuché que le dijo a mi abuela: otra vez ese demonio. Quiero contarles una experiencia que hace poco he tenido. Esto nunca se lo he dicho a nadie, solo lo sabemos mis primos y yo. Es la primera vez que lo comparto. Se nos ocurrió irnos a meter a grabar en una granja abandonada cerca de la zona donde vivo. Esto fue durante una fiesta de cumpleaños de un tío, celebrada en mi casa. Aprovechamos que la mayoría de los primos estaban ahí, y también contactamos a Víctor, un amigo mío de la prepa, a quien quedamos de pasar por él e irnos. Estaba de moda eso de las exploraciones urbanas, y no hace mucho, unos tíos por parte de mi papá nos contaron que cuando trabajaban por los campos de siembra cerca de ahí, los empleados que trabajaban con ellos y que vivían cerca, les decían que los animales desaparecían en cantidades grandes, aparentemente sin una razón explicable. Además, que los veladores en las noches veían animales grandes merodeando cerca, sobre todo que en esta comunidad habían las supersticiones que eran los nahuales y cosas así. Mis tíos dicen que jamás vieron nada de lo que les contaron. Nos fuimos ya en la tarde. Había aún algo de luz. Lo único que le dijimos a nuestros padres era que iríamos a comprar botanas al centro. Pasamos por Víctor y de ahí a la granja que no quedaba muy lejos de la casa. Cuando llegamos, nos percatamos que estaba rodeada por mallas. Así que intentamos rodearla, a ver si nos podíamos saltar. Entonces, encontramos un hoyo en la reja y por ahí nos metimos. Olía muy mal por el río que pasaba junto al lugar. Sin más, sacamos los teléfonos
y empezamos a grabar. La granja ya estaba abandonada desde hace como 1 año y medio, y eso le hacía un ambiente algo aterrador. Nos metimos en unos criaderos muy grandes, que estaban abiertos, pero no vimos nada. Ya al salir nos dimos cuenta que era tarde, y a Ricardo, uno de mis primos, ya le habían llamado por teléfono. Era su mamá preguntando dónde estaba, así que nos tuvimos que ir. Y es aquí donde empieza la experiencia. Al estar ya todo oscuro, regresamos por el camino de tierra que llevaba de regreso a la casa. Apenas si se alcanzaba a ver por unas lámparas con poca luz. Durante la estadía en la granja nunca vimos nada extraño, pero todo cambió cuando más adelante uno de mis primos vio a lo lejos la silueta de lo que parecía ser un perro en la mitad del camino. Aunque nos encontrábamos a una distancia relativamente lejana, se podía ver que ese perro tenía un tamaño exageradamente enorme, a pesar de que se encontraba sentado, y notábamos que nos veía fijamente. Yo alcancé a ver con la poca luz que había su rostro. Parecía estar carcomido y sin pelo. Recuerdo perfectamente su mirada fija. Yo conozco la raza gran danés, pero esa cosa por lejos le ganaba en tamaño. Para ponerlos en perspectiva, parecía del tamaño de una cría de vaca. Sabíamos que eso no era para nada normal. No sabíamos qué hacer en ese momento, y al ser esa la única ruta hacia la casa, nos tuvimos que armar de valor. Lo primero que pensamos, no sé si estúpidamente, fue tomar piedras por si esa cosa intentaba hacernos algo. Y ahí nos fuimos. Pasamos lentamente cerca de eso, pero este animal ni siquiera se volteó a vernos. Tan solo seguía mirando fijamente el camino. Una vez de lejos de ahí, volteamos para ver hacia atrás, y esa cosa ya no estaba. No sabemos cómo ni en qué momento eso que todos vimos desapareció, ya que no había forma de que se hubiese ido por otro lado, siendo que ese era el único camino que cruzaba hacia el pueblo. Lo demás eran campos de siembras, y estaban cercados. Al llegar a la granja por el susto, me dio dolor de cabeza, y hasta ahora es un tema del que siempre hablamos, y nunca le encontramos una explicación lógica. Buenos días. Quiero contarte una historia que me tocó vivirla en persona. Mi nombre es Yaxel Arauz Rugama. Tengo 23 años de edad. Soy de Nicaragua, del departamento de Matagalpa. Hace un par de años mi papá, llamado Juan Bautista, compró unas tierras en un lugar llamado Nueva Luz. La finca estaba bonita y su precio era muy favorable. Más adelante fuimos a revisar las tierras. La finca tenía una casa grande, de 2 plantas, que era de madera. Todas las escaleras para subir al segundo piso quedaban por lado de afuera. La casa quedaba en una loma. A sus alrededores habían puros árboles. Ese día que revisamos la casa, vi una cruz grande de madera al subir las escaleras. Yo la tomé y la boté afuera. En ese momento el señor que nos vendió la casa me dijo: «Joven, eso que usted hizo está mal. Esa cruz yo la puse ahí para ahuyentar a los malos espíritus». Yo entonces me sonreí y le dije que esas cosas no existen, ya que yo jamás me había topado con algo sobrenatural, y esas eran cosas que solo a los miedosos les sucedían. Fue así como él terminó de entregarnos las tierras y se retiró. Dejamos la finca y nos retiramos a nuestro pueblo. Pasó una semana y mi papá no halló a nadie para cuidar aquella finca. Entonces yo le dije: «Papá, ya ves que tengo 15 días sin trabajo. Puedo aprovechar de hacer algo diferente. Me iré a relajar unos días a la finca y me encargaré de ella». Más tarde alisté mis cosas y me fui, como a eso de las 10 de la mañana. Estaría llegando a la finca a eso de las 1 de la tarde. Ya estando ahí, busqué a los empleados que antes trabajaban para el antiguo dueño. Entre charlas, ellos me contaron que esa finca estaba maldita, que ellos se habían enterado de que hace muchos años el antiguo dueño había fallecido y tenía 3 hijos varones, los cuales peleaban por la herencia. Un día estaban tomados y comenzaron a discutir por las tierras, y más tarde se agarraron a balazos. Dicen que 2 murieron
y el otro huyó. De este último, hasta el día de hoy nadie sabe nada. Yo no creía sus historias y les pedí que si podían llegar al amanecer para que fuéramos a limpiar el cacao. Ya siendo las 7 de la noche, noté que la luna estaba llena y muy clarita. La luz entraba sobre las rendijas. Yo subí al segundo piso para cerrar las ventanas y ponerles unos candados a las puertas. Luego regresé hacia abajo donde me había ubicado para descansar, ya que no teníamos luz. Así que dejé las ventanas abiertas para que entrara la claridad de la luna. Pasaron las horas y yo estaba muy tranquilo, planeando qué haría al día siguiente, pues tenía que hacer mucho trabajo. No estoy acostumbrado a vivir en fincas, pero quería aprovechar el tiempo. No tenía sueño, ya que en mi trabajo acostumbraba a casi no dormir, ya que trabajo en las carreteras de chofer. Como a eso de las 11 de la noche, de repente escucho un ruido. Era como una discusión fuera de la casa. Y además, escuchaba que alguien subía hacia arriba de la propiedad. Yo, muy enojado, agarré la escopeta y una linterna y me salí con la intención de hallar a los que yo suponía que eran ladrones. Pero cuando salí y revisé, no había nadie. Subí al segundo piso y ahí también estaba vacío. Regresé a mi habitación y pensé que ya estaba alucinando. Pasaron unos minutos y de nuevo volví a escuchar que alguien subía por las escaleras, pero además, las puertas, las cuales yo las había llaveado, estaban rechinando, como si alguien las hubiera abierto. Subí de inmediato arriba y sucedió lo mismo. No había nadie. Hasta llegado las 2 de la madrugada, se escuchaban esos ruidos. Y finalmente, por fin se detuvieron. Pero cuando yo creía que descansaría, escuché el gruñido de un perro. Me levanté de inmediato y alumbré con mi lámpara. Podía ver que había un bulto negro en el medio de la habitación. Cuando la luz de mi lámpara alumbró a ese bulto, resultó ser un perro negro, pero tenía otra apariencia, una más fea, y era demasiado grande. Ese animal parecía tener rabia, porque echaba espuma de la boca. Sus ojos eran como rojos, y sus colmillos eran grandes. Luego se comenzó a acercar, y de pronto, no sé por qué razón, simplemente salió huyendo, cruzando el entablado. En ese momento me entró un sueño tan extraño que me quedé dormido no sé por cuánto tiempo. Pero después me desperté, porque sentía que algo me estaba tomando del cuello. Cuando volví en mí, me di cuenta de que estaba amarrado con la sábana por mi cuello y podía sentir que alguien estaba detrás mío, queriendo ahorcarme. Y en eso, la puerta se comenzó a abrir y pude ver a una niña de cabello largo, tapándole la cara, que lentamente se acercaba a mí. Yo no podía hablar de tanto miedo, hasta que de pronto, tartamudeando, dije: «La sangre de Cristo tiene poder». Y fue así como todo desapareció. Yo luego de eso me desmayé y los trabajadores me despertaron golpeando la puerta. Al abrirles, me vieron pálido. Por más de 2 horas no pude casi hablar, hasta que después les conté todo lo que me pasó. Ellos me creyeron y luego me dijeron: «Aquí todo el que viene le pasa lo mismo. Hay algunos que hasta dicen que han visto a un caballo negro con un jinete que no tiene rostro». Yo me retiré inmediatamente del lugar. Mi papá, día después, llevó a una pareja allí, pero solo duraron no más de una semana y se fueron, ya que también les pasó lo mismo. Mi papá no tardó mucho en terminar vendiendo esa finca por un muy bajo precio. Hasta hoy, recuerdo a ese enorme perro y a esa niña. Aún me da miedo recordarlos. Ahora soy creyente de Dios y sé que lo sobrenatural existe. Aparece en el camino. Mi nombre es Cristian
quiero contarles de una historia que le pasó a mi papá. Él trabajó mucho tiempo de camionero, haciendo un corredor desde Tucumán a Buenos Aires, llevando azúcar y verduras. Se la rebuscaba, haciendo todo tipo de viajes. Me contó que alguna vez, hace muchos años atrás, lo mandaron cerca de la zona de Rafaela en Santa Fe, donde tenía que cargar granos. Este era un viaje de los tantos que ya había hecho en la zona, y recuerda que tenía que estar muy temprano ahí para cargar, como a las 3 de la mañana. Cuenta que había tomado una ruta por un lugar que se llamaba Casilda, me parece. Él llegó como a las 4 de la mañana. El lugar estaba muy oscuro todavía. Ingresó por un camino de tierra, que es un camino por el que le habían indicado dónde estaba esa finca. Tenía que entrar por ese camino de tierra aproximadamente 1,5 kilómetros más o menos. Cuando iba por la mitad de este camino, comenzó a escuchar un ruido. Después, se dio cuenta de que se trataba de uno de los estribos del camión, es decir, de una de las escaleritas que son para subir. Era como un sonido que sucedía cuando alguien pisa el estribo del lado del acompañante. Él recuerda que este estribo tenía un lugar con una parte de aluminio que estaba suelta y hacía ese ruido cuando alguien subía por esa escalerita. Le pareció extraño, pero pensó que tal vez se había soltado por el viaje, así que no le prestó mucha atención. Él iba como muy despacio por aquel camino de tierra y al rato sintió algo extraño. Sintió como un viento dentro de la cabina. Él llevaba las ventanillas cerradas, pero había como un aire extraño dentro del lugar, y de pronto sintió como si alguien desde atrás de la cabina le hubiera tocado el cabello. Y lo que es aún peor, sintió la presencia de alguien. Se dio vuelta asustado para mirar lo que sería la cama del camión, pero dice él que no había nadie. Pero aún así, el aire dentro de la cabina estaba enrarecido. A los segundos, comenzó a escuchar como si alguien golpeara uno de los vidrios del costado. No se podía ver para afuera porque ese vidrio estaba como pintado, pero sentía que le golpeaban, y esto le pareció muy extraño. No pasó ni siquiera 1 minuto, y comenzó a escuchar otra vez el estribo del camión que sonaba como si alguien lo pisara. Él trataba de concentrarse en el camino, pero estaba un poco descuidado, pensando en ese ruido. Y dice que en un momento vio que delante del camión se cruzó un niñito como de unos 5 años muy cerca de él. Él sabía que a pesar de que había frenado el camión, este niño estaba muy cerca. Por esto, él estaba casi seguro de que lo había chocado. Asustado y nervioso, detuvo el camión y bajó con una linterna. Se puso a buscar, casi llorando, según cuenta él. Pero fue en ese entonces cuando se dio cuenta de que aquello no era una situación normal. Y fue en ese momento cuando comenzó a escuchar un llanto, el llanto de una criatura, y la escuchaba dentro del camión. Él había dejado la puerta abierta y escuchaba el llanto allí adentro. Trataba de iluminar desde afuera porque no quería subirse, ya que estaba totalmente asustado. Se fue hasta el frente del camión y desde allí alumbró nuevamente, y cuenta que podía ver claramente la silueta, y lo que él pensaba era aquel niño que se movía en el asiento del acompañante. No sabía qué hacer, estaba muy asustado, pero después de unos pocos minutos dejó de escuchar el llanto y dejó de ver el movimiento de aquel niño. Se puso al costado e iluminó bien. Se animó a subir, y cuando estuvo adentro de la cabina se dio cuenta de que no había nadie. Arrancó el camión y se apuró un poco más para llegar al lugar donde iba, lugar del que ya estaba muy cerca de donde había parado. Nervioso por aquella situación, llegó y le contó a uno de los encargados que estaba esperándolo. El de él era el único camión que había en el lugar. Le contó lo que había pasado a este señor, que por cierto, era un conocido de la familia de los dueños de este lugar, un hombre ya de mucha edad, y este le dijo:
Amigo, no se haga problema, no se ponga tan mal, no es el único a quien le ha pasado esto. Le contó que en ese lugar donde le había ocurrido esto, tiempo atrás había muerto un niño atropellado, justamente por un camión, hacía unos 10 años, y que no siempre, pero que muchas veces, ocurría lo mismo cuando algún camión venía entrando hacia la finca para llevar los granos. No había sido mi papá el único testigo o la única persona a la que le había sucedido algo como esto en aquella carretera. Historia de Daniel Solís. Un amigo me contó una historia que sucedió en su tierra natal, Tierra Blanca, Veracruz. En esa zona él tiene un gran rancho donde vive con su esposa, que en aquel entonces estaba embarazada. Ambos se dedican a la siembra y al cuidado de varios animales. Me cuenta que cierto día, mientras araba su campo y cuidaba de los animales, vio a lo lejos a un cuervo que era muy escandaloso, pero al mismo tiempo parecía tratar de acercarse a él. Esto era muy extraño porque ningún animal suele hacer eso. Mi amigo siempre lo espantaba a piedrazos, porque a cualquier lugar que iba dentro de su terreno, aquel cuervo siempre estaba cerca. Fueron varios días en los que aquel cuervo se apareció en el campo de mi amigo, y siempre le pareció extraño el comportamiento que tenía. Cierta noche, después de ir a dormir, comenzó a escuchar mucho ruido en el gallinero que tenía. Eran alrededor de las 2 o 3 de la mañana. Pensando que se había metido algún animal, él se levantó rápidamente y armado con un machete salió al gallinero. Al llegar, se dio cuenta de que una de sus gallinas estaba muerta. Él entonces comenzó a buscar al posible animal que se la había comido, pero no encontró nada, cuando de pronto, entre un árbol, salió aquel cuervo que siempre lo perseguía. Mi amigo se asustó, ya que era demasiado extraño que cualquier ave tuviera ese comportamiento, y más aún en plena madrugada. Para no darle más importancia, mi amigo solo le dijo al cuervo: Ya, deja de molestar. Mañana te doy de comer pan o algo, pero ya déjame en paz. Y en eso cuenta que extrañamente, aquel cuervo se alejó como si hubiera entendido las palabras que le dijo. Él jamás encontró al animal que se había comido a su gallina. Un poco temeroso, regresó a su casa y le contó todo a su esposa. Posteriormente a eso decidieron mejor seguir durmiendo. Al día siguiente todo marchaba normal, y algo realmente sorprendente era que aquel cuervo ya no se apareció durante el resto del día. Él no le dio mucha importancia a eso y continuó haciendo sus actividades como siempre. Cayendo ya la noche, empezó a meter a todas sus gallinas, y cuenta que justo alrededor de las 9 de la noche, un extraño hombre comenzó a acercarse a su casa. Dice que los perros comenzaron a ladrarle, pero de manera extraña se callaron y empezaron a mostrar cierto miedo ante la presencia de aquel hombre. El señor vestía ropa vieja, llevaba un jorongo negro y un sombrero de lona del mismo color. Este se acercó más y más. A mi amigo le pareció muy extraño, porque nunca lo había visto por la zona. Ya estando muy cerca de la casa, aquel hombre con una voz un tanto tenebrosa le dijo: Vengo por lo que me prometiste. Mi amigo, confundido, no tenía idea de lo que le estaba hablando, y aquel extraño hombre repitió nuevamente: Vengo por lo que me prometiste. Su esposa, al ver a aquel extraño señor, decidió entrar a la casa, pero sacó una bolsa con piezas de pan y se la entregó. Aquel hombre tomó la bolsa, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida del terreno. Pero antes de eso le dijo a mi amigo: Agradece que tu esposa recordó tu promesa, porque te acaba de salvar la vida. Por cierto, tu hijo será un varón. Mi amigo y su esposa quedaron completamente mudos y se miraron con una cara de espanto, ya que nadie sabía que ella estaba embarazada, pues aún ni siquiera se le notaba. Después de unos minutos, él le preguntó a su esposa por qué le había dado esa bolsa de pan, y ella le dijo que por alguna extraña razón recordó lo que había pasado la noche anterior. Sintió una vibra muy pesada
y empezó a pensar que aquel señor era un nahual que se presentaba en forma de cuervo. Jamás volvieron a saber de aquel extraño hombre que se apareció en su casa, y por más que preguntaron, nadie lo conocía. Y aquel cuervo ya nunca más se volvió a aparecer en aquel terreno. Tengo un amigo que vive en el estado de Sinaloa. En una ocasión, me contó una historia muy interesante y algo escalofriante. Dice que su abuelo vivía por los rumbos del fuerte, en una zona muy alejada de cualquier poblado. Su casa estaba en ese lugar y contaba con un extenso campo en la parte trasera, ya que se dedicaba a la cosecha. Cerca de su campo se encontraba un monte. Los tíos de mi amigo le contaban que muchas veces, al visitar a su abuelo, veían cerca de aquel monte varias llamaradas de color que salían del suelo. Como es sabido, existe la creencia de que cuando salen llamas del suelo, hay tesoros o dinero enterrado en esa zona. Sin embargo, su abuelo sostenía la idea contraria y afirmaba que quizás eran huesos los que se encontraban allí. Nunca permitió que nadie se acercara a ese lugar. Pero todo esto cambió cuando, con el paso de los años, el abuelo lamentablemente falleció y aquella casa fue heredada a uno de los tíos de mi amigo. Se llamaba Ramón. Según cuenta mi amigo, este señor siempre había sido muy avaricioso y cuando se enteró que él era el heredero de aquel terreno, no lo pensó dos veces y tan rápido como pudo, se trasladó al lugar para esperar a que cayera la noche y así poder ver aquellas luces en el suelo. El propio tío Ramón le contó a mi amigo que esa noche, justo cuando vio la primera llamarada salir del suelo, él se armó con una lámpara y una pala, y sin dudarlo, se dirigió a aquel cerro atravesando el campo que tenía su abuelo. Una vez allí, identificó el punto exacto donde aquella luz emergía. Comenzó a escarbar, y después de unos minutos, encontró una bolsa rota que contenía 2 barritas de oro bastante pesadas. Asombrado por lo que había encontrado, comenzó a observar esas barritas de manera minuciosa, cuando de repente y sin darse cuenta, apareció un hombre muy delgado, con los ojos muy abiertos y casi hundidos. Él quedó totalmente paralizado ante la presencia de aquel hombre extraño, quien se acercó poco a poco a donde él estaba. Estando frente a él, aquel hombre le pidió si podía ver lo que había encontrado. Su tío, ya asustado, no pudo negarse, y sin decirle nada, le entregó aquellas 2 barritas de oro que había encontrado. Cuenta que aquel hombre comenzó a mirar las barritas de oro, y de repente, se giró lentamente, y empezó a caminar hacia la parte oscura de aquel monte, hasta perderse de la vista de su tío. Mi amigo comenta que por ese rumbo, no había ningún tipo de camino cerca, por donde aquel hombre extraño pudiera ir, ya que estaba rodeado completamente por maleza. En ese momento, se dio cuenta de que lo que había visto no era algo de este mundo, así que el miedo se apoderó de él, y salió corriendo de aquel lugar. En su camino dejó la pala y aquella lámpara. Al día siguiente se armó de valor, y regresó por sus cosas, y de paso quiso cerciorarse de cuál era el lugar por donde aquel extraño hombre se había ido. Y dice que lo único que vio fue una maleza tan espesa que era casi imposible pasar por ahí. Lo que se le apareció aquella noche era el dueño de aquellas 2 barritas de oro, y por alguna razón no quiso que su tío se quedara con ellas. Historia compartida por Alberto Pérez. Soy de la Sierra Sur de Oaxaca. Mi abuelo tiene un rancho algo extenso por aquí. Una noche que nos quedamos a dormir varios de mis tíos y mis primos, pudimos ver luces en una de las colinas. Para crear una idea del lugar, la casa está en una colina al lado de un río, y enfrente hay otra colina al otro lado del río. Y el rancho de mi abuelo son prácticamente ambas colinas por todo ese río, como 1,5 kilómetros. En las orillas del río hay muchos árboles de ocote y sabinos, por lo que es un poco difícil ver de una colina hacia la otra,
Sin embargo, esa noche alguien dijo que había brujas en la colina de enfrente, como a 1 kilómetro de la casa. Salimos y en efecto, vimos cómo brincaban luces por entre los árboles del otro lado. Ya antes habíamos visto las bolas de fuego y escuchado historias similares. Sin embargo, esas luces eran de colores, como de un color verde azulado y hasta violeta. Estuvieron un rato y luego se apagaron. Todos dijeron que eran brujas, pero a mí me quedó la duda por el color que emanaban. Unos días antes, conocí una historia que me dejó pensando. Me la contó mi papá. Me dijo que cuando él y mi tío estaban cuidando sus borregos en una ladera del terreno que está junto a una pequeña cueva, en eso de repente vieron una avioneta pasar apenas por arriba de los pinos, y ahí mismo dio vuelta y volvió a subir a la punta del cerro, de donde parecía que venía bajando. Ellos se asustaron mucho. Les dio tanto miedo que se escondieron en la cueva y salieron un buen rato después. Mi tío le dijo a mi papá que eran extraterrestres, pero él se quedó con la idea de la avioneta. Esta historia salió porque esa misma tarde, mientras él y yo trabajábamos en un plantío de maguey, amarramos al único chivato que teníamos de un árbol pequeño, cuando de repente algo le asustó tanto, que este salió corriendo tan rápido y con tanta fuerza, que arrancó el árbol y lo arrastró. Se detuvo como a 200 metros de nosotros. Mi papá me dijo que detuviera al perro para que no siguiera al chivato, por si corría de nuevo, y me dio su azadón. No tomó más de medio minuto entre lo que me dijo y me dio su herramienta. Y cuando volteamos hacia donde se había detenido el animal, para que mi papá fuera por él y no cayera al río, este ya no estaba, así sin más. No dejó ni rastro de pisadas, ni del árbol cortado. Solo nos quedamos viendo y salimos a buscarlo, pero nunca lo hemos encontrado. Lo buscamos por todo el rancho, entre el río, en las laderas, en la cueva y hasta en una vieja ocotera, donde terminan los terrenos de mi abuelo. Lo buscamos toda la tarde hasta que cayó la noche, y a la mañana siguiente volvimos a rodear las lomas, pero nada. Ni siquiera un grito del chivato volvimos a escuchar, ni nuestro perro, que era un pastor belga, siguió rastro alguno, que dicho sea de paso, él murió a los 2 días, así, solo se durmió y ya no despertó. Tal vez solo sean coincidencias y cosas que pasan, pero una desaparición así sí que me dio miedo. He pensado en ir a investigar esas colinas si las veo de nuevo, pero también me da un terror profundo saber que son seres de otro planeta, o peor aún, que fueran brujas. Dejo la foto de la colina donde desapareció mi chivato, y como pueden ver, no es posible que no lo viéramos alejarse hacia ningún lado. Itzel Velázquez comparte su historia. Esta historia ha pasado de generación en generación en mi familia, y gracias a esta, es que creemos en la existencia de las brujas. Corrían los años 40, y mi bisabuelo vivía con su primera esposa, en un rancho pequeño, llamado El Plantanal, en el municipio de Llera, Tamaulipas. Era una época en la que la mayoría de las personas vivían de manera humilde, y ellos vivían en una casita sobre un pequeño cerro. Esta tenía paredes de palos de madera y techo de paja. Era una casita como cualquier otra de la ranchería. Prácticamente se encontraba entre la sierra. Por esas fechas llegó al rancho una sobrina de su esposa, quien llevaba consigo un bebé recién nacido. Llegó de visita para quedarse algunos días, y la recibieron con mucho entusiasmo, puesto que tendrían compañía. Durante el día mi bisabuelo se dedicaba a sembrar, cosechar y criar a sus animales, mientras que durante la noche salía con su candil y escopeta de cacería. Era lo que más disfrutaba hacer, y decía que de noche los animales se encandilaban con la luz, por lo que era más fácil cazarlos. Era común encontrarse con venados y jabalíes. Una noche después de cazar un venado, volvía a su casa entre la oscuridad, solo iluminado con una lámpara de carburo, cuando en eso a lo lejos vio una luz. Él se acercó lentamente para ver mejor, y se trataba de una esfera de fuego que parecía estar arriba de su casa. Entonces decidió bajar el venado de su lomo y apagar el candil
para iluminarse solo con la luz de la luna, y así siguió avanzando. Mientras se acercaba, dice que escuchaba más y más fuerte el llanto de un bebé, y este lloraba como si le estuvieran haciendo daño, mientras que la esfera de luz seguía flotando sobre el techo de paja de su casa. Había la creencia de que las brujas poseían el poder para transformarse en bolas de fuego, y más aterrador aún, que les gustaba alimentarse de bebés. Él estaba convencido de que aquello que veía se trataba de una bruja, por lo que preparó su escopeta para disparar. Pero antes de hacerlo, hizo una oración y, utilizando su navaja, marcó las balas con una cruz. Después apuntó con mucho cuidado a la esfera de luz y disparó. Dice que luego del disparo, la enorme luz se levantó por encima de los árboles y se fue rápidamente. No supo si logró darle, o al escuchar el disparo salió huyendo. Él se apresuró a entrar a la casa, y al hacerlo encontró a su esposa y a su sobrina acabándose de despertar. Al parecer, la bruja las mantuvo en un sueño profundo del cual no despertaron hasta que se fue. Y mientras tanto, el bebé continuaba llorando muy fuerte. Al revisarlo, notaron que en su ombligo tenía una mancha roja. Ellos se asustaron mucho al darse cuenta de que la bruja se lo estaba comiendo y que ellas no habían podido defenderlo. Tuvieron miedo de que la bruja volviera las siguientes noches, pero eso jamás pasó. La sobrina y su bebé se fueron del rancho, y así pasaron 2 años, hasta que un día, un anciano llegó a la comunidad buscando trabajo. Mi bisabuelo necesitaba ayuda para sembrar, así que le dio empleo. Ya después de un tiempo trabajando juntos, ya había cierta confianza, y en una de las pláticas que tuvieron, este anciano le confesó que en realidad no necesitaba trabajo. La verdadera razón por la que llegó al rancho era para buscar a la persona que hirió a su esposa, ya que 2 años atrás, su esposa, convertida en bruja, había recibido un disparo por esos lugares y regresó a su casa con una herida de muerte. El anciano buscaba al culpable para cobrar venganza, pero mi bisabuelo le dijo que no lo sabía, pues él actuó para defender a su familia, y si no lo hubiera hecho, quién sabe qué le hubiera ocurrido a ese bebé. Esto me sucedió en el rancho donde viven mis abuelos. Se llama Potillos Villa Hidalgo, en San Luis Potosí. Tenía como unos 15 años. Recuerdo que esa tarde mi abuela nos pidió a mí, mi primo y a mi hermano que escarbáramos un hoyo en un rincón del cuarto que era en el que dormíamos. Eran como las 5 de la tarde. No nos dio ninguna explicación o para qué se trataba. Así que nos pusimos a escarbar con una barra, un pequeño agujero, y cuando llevábamos como 30 centímetros de profundidad, encontramos lo que parecía ser una varilla de metal enterrada. Al observarla detenidamente, nos dimos cuenta que era la punta de un rifle. Debido a la hora ya no seguimos escarbando y nos fuimos a bañar, pues ese sábado había una boda en el pueblo e íbamos a ir al baile. Pero esa noche se armó una pelea y se canceló el baile, por lo cual decidimos irnos a casa. Pero ya a mitad del camino, escuchamos que pusieron nuevamente música. Así que mi hermano y mi primo decidieron volver. Yo en verdad me sentía aburrido y no quise ir, así que decidí irme. El rancho de mis abuelos estaba ubicado en una larguísima calle sin vecinos, pues de un lado se encontraba una gran huerta y del otro puro monte. Al no haber viviendas, tampoco había iluminación, así que el camino era largo y muy tenebroso. Finalmente llegué al rancho y me dispuse a dormir. Cabe decir que el hoyo que habíamos escarbado ese día quedaba justo a mi vista, puesto que la cama estaba justo en el otro rincón. No recuerdo cuánto fue lo que dormí, pero algo repentino me despertó, y mi sorpresa fue horrible al ver que encima del hoyo se encontraba una silueta humana que, debido a la oscuridad, no sabía de quién era. El miedo me ganó y de inmediato me cobijé, y en eso recé todo lo que me sabía. Y cuando por fin me armé de valor, me destapé. Entonces le pregunté que quién era, pero en eso solo escuché un leve quejido. No aguanté más
y me volví a cobijar, pero esta vez rompí en llanto y le suplicaba a Dios que me ayudara. Juro que me hice encima, cuando estando cubierto de la cara con la cobija, sentí claramente cómo el colchón al lado de mis pies se sumió e hizo ruido, como si alguien se sentara en la cama. Y en eso creo que me desmayé, porque lo siguiente que recuerdo fue a mi hermano y mi primo que me despertaron asustados. Me preguntaron qué me había pasado, ya que me encontraron todo mojado. Como ellos andaban medios tomados, y después de lo que les había contado, comenzaron a maldecir y a retar a lo que hubiera sido. Después taparon el hoyo, y ya nada más pasó. A la mañana siguiente, cuando le contamos a la abuela, ella nos contó que también había visto a una persona parada ahí, en ese rincón, y que cuando le preguntó, ¿qué andas haciendo por acá, buen hombre?, dijo ella que él solo apuntaba hacia donde estaba parado, hacia el hoyo. ¿Quién sabe qué era lo que quería esa cosa? Mi nombre es Jorge, soy de Tamaulipas. Mi relato sucede en la comunidad rural de mi abuelo materno, a unos 40 minutos de Tampico, en el estado de Veracruz. Desde que tengo memoria, al menos una vez al año, vamos de vacaciones al rancho, como coloquialmente lo decimos. Fue aproximadamente en el año 2008. Yo tenía unos 13 años. Hicimos nuestra tradicional visita dicembrina para estar con la familia de mi mamá. Personalmente siempre me han parecido interesantes los temas paranormales. Y por supuesto, estando en el rancho sin internet o televisión, el contar historias de este tema es prácticamente obligatorio. En aquella ocasión, los días pasaron entre jugar lotería, juegos de mesa, algún deporte y en asistir a posadas del estilo tradicional y todas esas costumbres típicas de una comunidad católica. Llegado el 24 de diciembre y después de regresar de la misa en la noche, una de mis tías decidió que debíamos hacer oración antes de cenar. Quizás el rezar en el patio a las 10 de la noche en la oscuridad propia de una comunidad rural no es lo más prudente. Tal vez era la paranoia de los relatos que contamos días atrás, o quizás tenía un presentimiento que en su momento no supe identificar. Pero mi tía es una persona de carácter firme con creencias religiosas. Nos reunimos alrededor de la imagen del niño Jesús y comenzó la oración. Sus oraciones siempre han sido cargadas de intensidad y energía. Empieza hablando tranquilamente y termina llorando y temblando, impulsada por el Espíritu de Dios, según lo que ella menciona. Y esta vez no fue la excepción. Empezó pidiendo por la familia y poco a poco subió la intensidad para pedir por la salud de los enfermos. Al estar a las 10 de la noche, en el medio de la oscuridad, rodeado solamente de árboles, y en un lugar donde la brujería y las cosas paranormales no son ajenas a las personas, es en una situación así que uno puede sentir la mirada o presencia de cosas que sabes de antemano que no están ahí. Así que mejor cerré los ojos, tomé las manos de mis parientes que tenía a los lados y me concentré en lo que decía. Pero llegó un momento en el que su oración ya era en su mayoría lamentos y llantos en voz alta, y en eso hizo una pausa de silencio y después comenzó a ordenarnos: pónganse de rodillas. Y luego ella perdió el conocimiento y cayó al suelo. Mi madre y una tía corrieron a ayudarla, pero ella solamente se reía y lloraba al mismo tiempo, algo que a la fecha me es difícil de entender cómo es que pudo hacer todo aquello. Todos abrimos los ojos asustados por su repentina caída y nos veíamos unos a otros las caras sin entender qué era lo que pasaba. Poco a poco se fue calmando hasta que recuperó el conocimiento, y entre los pocos sollozos que le quedaban, nos dijo que vio una luz blanca que se posaba sobre la imagen del niño Dios. Ya después de eso recobramos la calma y no pasó nada más el resto de la noche. En los días posteriores, nos encontrábamos todos en la cocina, platicando entre otras cosas de lo que había sucedido aquel día en la oración. Estábamos en ello
cuando justo por la parte de afuera de las ventanas de la cocina, en la banqueta que rodeaba toda la casa, comenzamos a escuchar el característico ruido que hacía mi abuela al caminar. Cuando se escuchó eso, todos se quedaron viendo entre sí, y mi mamá se encaminó hacia la ventana, pero mi tía, la que había hecho la oración, la detuvo y le dijo: «No, espera, no puede ser, mamá». Ya a la noche siguiente, el clima era frío y no corría aire, pero de pronto aquello cambió, y el aire empezó a arreciar poco a poco. Los árboles que rodeaban la casa empezaron a moverse cada vez más de manera violenta, y mi perrita, que estaba encerrada en su casita, en eso empezó a gruñir. Estaba molesta, y de pronto empezó a ladrar como si estuviera viendo a alguien desconocido. Momentos después, el viento se detuvo, y en eso el enorme árbol de mangos, que estaba justo afuera del cuarto de mi abuelo, se empezó a agitar, como si algo estuviera cayendo entre las ramas, y a los pocos segundos de eso, se escuchó un golpe fuerte y seco de alguien cayendo al suelo, y luego de eso, todos escuchamos el grito potente de una mujer que llenó toda la casa. Les juro que a la fecha me sigue dando escalofríos cada vez que cuento esto. Sé lo que oí, todos lo oímos, y después todos empezaron a cerrar las puertas de sus cuartos de golpe. A la fecha no entiendo por qué, pero en aquella ocasión no sentí miedo. Solamente conecté mis audífonos y me puse a escuchar música hasta que me dormí. A la mañana siguiente, mis primos, mis hermanos y yo comentábamos lo que había pasado en la noche. Los adultos en aquel entonces, quizás por no espantarnos, no nos hicieron comentario alguno al respecto. Y fue hasta ya pasados los años, siendo ya más grandes, que en una plática nos confirmaron que habían oído lo mismo. Incluso mi tía, la que había hecho la oración, jura hasta la fecha que por las noches podía escuchar el particular ruido que hacía mi abuelita dando vueltas de un lado a otro, afuera de la ventana de ella. Además de unos vecinos que vivían en una pequeña loma justo al lado del terreno de mi abuelo. Mencionaron también que aquella noche podían ver una bola de fuego que venía de lejos hasta que llegó al rancho de mi abuelo, donde se detuvo levitando unos minutos, para después simplemente desaparecer. En aquel rancho sé que pasan cosas de ese tipo, cosas que simplemente no puedo encontrarles una explicación. Esto le pasó a un amigo mío hace unos 10 años más o menos. Él tiene un rancho fuera de la ciudad, cerca de las montañas, y le gusta mucho cazar animales, o mejor dicho, le gustaba, porque después de esto que les voy a contar, ya no quiso saber más. Dice que todo iba bien, mataba un venado al mes, o cada 2 o 3 semanas, pero con el tiempo se fue haciendo más obsesivo, y ya mataba más de uno cada 2 semanas y así. Resumiendo, al final, se volvió adicto a la cacería. Uno de esos días, se fue para la montaña con un amigo. Era de noche, ya pasadas las 2 de la mañana. Esperaron a ver si encontraban algún animal, y en eso dice que vieron un venado con unos cuernos grandes. De inmediato él le apuntó y le disparó, pero el venado no cayó. Levantó su cabeza y volteó a ver dónde estaban ellos, y en eso simplemente se fue. Él estaba enojado porque decía que le había acertado en el corazón, así que le empezó a seguir. Mientras tanto, el venado seguía brincando, hasta que de repente se paró. Así que él le volvió a tirar, y dice que le dio. Pero el venado otra vez no cayó. Simplemente siguió avanzando. Mi amigo ya estaba muy sacado de onda, porque decía que él no fallaba. Así que comenzaron a seguirlo hasta llegar a un campo libre. Pero dicen que a unos 10 metros de ellos estaba una persona parada. Se acercaron un poco, pero no mucho, y dicen que era un charro negro. Tenía todos sus adornos dorados y brillaban resaltándole mucho. Y en un momento, el charro les habló y les dijo: «Vengan, les voy a dar algo, acérquense». Mi amigo no quería, ya que se estaba imaginando que esa cosa era el diablo, pero al parecer
A su amigo lo estaba convenciendo esa cosa. Él le decía, vamos güey, es el diablo. Sin embargo, su amigo insistía que les iba a dar oro y dinero y que lo tenían que aprovechar. Y cuando este amigo suyo quiso acercarse, aquel charro se desapareció ante sus ojos. Ambos se espantaron y corrieron. Mi amigo dice que nunca había corrido tan fuerte como ese día, y menos por el monte. No les importó que hubieran espinas, ni nada que los pudiera cortar. Pero cuando ellos iban corriendo, dice a mi amigo que de arriba de ellos, unos 2 metros quizás, iba algo flotando, y que se reía con una carcajada horrible. Unas carcajadas que él no puede describir, porque dice que se escuchaban como 3 o 4 voces al mismo tiempo. Llegaron a su vehículo y se fueron de ahí. Cuando él me contó esto, me dijo que nunca más volvió ni volvería a matar a ningún animal. Mi nombre es Ismael. Quisiera compartirles una experiencia. Omitiré nombres y el lugar de lo ocurrido, para no alentar a ningún curioso a recorrerlo o ir a alguna propiedad privada. Me pasó aproximadamente hace 15 años, en el municipio de Ocosocuautla, de Espinosa. Eso queda en Chiapas. En esos años solíamos ir de cacería con mi tío, entre primos y algún que otro amigo. Fue un día viernes que planeamos ir a cazar venados, siempre y cuando lloviera tenuemente. Ese es el ambiente propicio en el cual el venado sale a comer pasto húmedo y fresco. Llegó el día y siendo aproximadamente las 9 de la noche, comenzó a llover, y ya a eso de las 10 se detuvo, por lo que decidimos salir. Nos equipamos muy básicamente con lo que contábamos en esa época. Decidimos irnos a un rancho de varias hectáreas, que por seguridad llamaré Los Pinos. Este se encuentra a una distancia aproximada de 7 kilómetros de la cabecera del municipio. Decidimos irnos en medio de la noche en bicicletas, por lo que al llegar al rancho, eran aproximadamente las 11 de la noche. Así que decidimos dividirnos en 2 grupos. El primero era conformado por mis amigos, y el segundo por mi tío, un primo y un amigo mío. Comenzamos a recorrer en búsqueda del tan ansiado venado, o algún animal silvestre que pudiéramos comer, por lo que ya pasando la medianoche, nuestro amigo avistó el primer venado. Mi tío nos dio la indicación a mi primo y a mí de quedarnos un poco detrás de ellos. Aún recuerdo ese momento, la humedad de las plantas mojadas y el sonido de los rayos que indicaban que se acercaba una lluvia más intensa. Aún no puedo olvidar la atmósfera que crearon esos estruendos, que con sus destellos nos daban cortos momentos de luz. Recuerdo ver a mi tío y a nuestro amigo alejarse a una distancia aproximada de 100 metros, mientras que con mi primo nos encontrábamos agazapados en silencio para no espantar al venado, que con tanto sigilo seguía a mi tío. Sin embargo, en un momento, yo sentí un pequeño jalón en mi playera, por lo que volteando sutilmente, le pregunté a mi primo si le ocurría algo, pero él me mencionó en voz baja que no me había hablado, por lo que no mencioné nada más. Transcurriendo aproximadamente 5 minutos, en eso escuchamos una tenue risa infantil. De inmediato nos paramos, y seguido de eso, escuchamos diversas risas que nos rodeaban. De forma instintiva decidimos tomar nuestras lámparas y comenzar a caminar en dirección hacia mi tío. En ese momento recuerdo que el estruendo y el resplandor de los truenos nos alumbraban por un breve momento la cerca que dividía uno de los terrenos, y durante esos segundos pudimos ver la sombra de 3 niños que se encontraban parados en 3 diferentes postes del alambrado. Comenzamos a caminar más rápido sin poder ver claramente en la oscuridad, y mientras lo hacíamos, escuchábamos cómo pequeños pasos nos seguían, por lo que decidimos correr, sin importarnos si espantábamos al venado. Ya cuando llegamos con mi tío, él nos regañó en voz baja, diciéndonos que no lo siguiéramos, mientras nosotros 2 no le dijimos nada.
Le dijimos que las lámparas se habían descargado. Ya durante todo ese recorrido con mi tío, no se presentó ninguna anomalía o suceso, y regresamos a casa, con 2 conejos, pero sin el tan preciado venado. A partir de esos hechos, en diversas ocasiones, me he preguntado por lo ocurrido, pero nunca le pude dar una explicación clara. La siguiente historia le sucedió a mi padre. Somos de Jalapa, en Veracruz. De joven a él le gustaba ir con sus amigos de cacería. Iban al monte y a fincas cercanas donde vivían. Siempre iban por las noches y regresaban de madrugada. Ellos se dividían y así cada uno con su perro seguían el rastro de algún conejo, zorro o armadillo. Al finalizar, siempre se veían en algunos puntos y luego se iban a sus casas. En uno de esos tantos días, a mi papá le tocó ir acompañado del perro más pequeño, así que iba alumbrando para encontrar alguna presa, cuando de repente comenzó a escuchar como si alguien fuera caminando hacia él y que pegaba fuertemente a las ramas. Él sabía que no era algo bueno, pues sonaban como golpes de machete, y el perrito que lo acompañaba comenzó a temblar y a chillar escondiéndose tras él, así que rápidamente, con algo de miedo, comenzó el camino de regreso. Ya había avanzado unos metros, cuando de repente dice que escuchó el llanto de un bebé. Esto lo alertó aún más y corrió más deprisa. Cuando llegó con sus compañeros, dice que un miedo lo invadía, pero no les comentó nada. Solo les pidió que ya por esa noche terminaran todo y regresaran a casa. Sin embargo, a partir de esa noche, cuenta que sentía miedo todo el tiempo, en el día, en la noche. Incluso le pedía a su madre que lo acompañara al baño, pues no quería estar solo. Comenzó a bajar de peso, pero los doctores no le encontraban nada. Al parecer todo estaba bien. Pasaron los días y él no mejoraba, hasta que le llevaron con una curandera. Al llegar comenzó a limpiarlo, y en eso le dijo: «Tú estás cargando un muerto. No te lo topaste de frente, si no en ese momento te hubiera llevado. El llanto que escuchaste fue para que te regresaras y así llevarte. En esos lugares no hay cosas buenas, joven». La señora lo limpió bien y él mejoró muy pronto, pero por un tiempo dejó de ir de cacería. Les compartiré una historia que le sucedió a mi padre en su época de cazador. A él le encantaba la cacería y era un tirador experto con pistola y con rifle. Difícilmente erraba un disparo, tanto en distancias cortas como largas. Pero cuando iba de cacería generalmente lo hacía de noche. Siempre iba en compañía de alguno de sus hermanos o amigos, debido al riesgo que implicaba internarse de noche en el monte, donde además de venados, había una gran cantidad de víboras venenosas. Pero en cierta oportunidad nadie quiso acompañarlo, así que pudieron más sus ganas y decidió irse solo. Esa noche transcurrió con la peculiaridad de que no aparecía ningún animal, ni conejos, ni armadillos, ni liebres, y mucho menos venados. Habían transcurrido varias horas, por lo que desanimado se disponía a regresar, cuando de la nada, en un claro del bosque, apareció un venado. Cuenta mi padre que desde un principio, el animal mostró un comportamiento muy inusual para un animal salvaje, ya que se volteaba y miraba a mi padre sin hacer el menor intento de huir. Pero él, en la emoción de la cacería, no se percató de eso, así que sigilosamente se aproximó a una distancia prudente, apuntó con mucho cuidado y disparó. En eso dice que el venado volteó hacia mi padre, lo miró fijamente por un instante y empezó a caminar, pero sin huir. Mi padre, enajenado por la emoción de la cacería, empezó a caminar detrás de él, y cada cierta distancia dice que el animal se detenía y volteaba a verlo, y él aprovechaba para apuntar y realizar un nuevo disparo.
Finalmente la distancia entre presa y cazador era solo de unos cuantos pasos. Mi padre disparaba ya sin apuntar, con la plena seguridad de que a esa distancia era imposible errar. Pero aquel animal solo se detenía y volteaba a mirarlo. Finalmente mi padre realizó el último disparo, a solo unos pasos, el cual aquel venado se detuvo y solo se quedó mirándolo fijamente, como esperándolo. Mi papá en eso se percató que había agotado la carga del rifle y se disponía a recargarlo, cuando de pronto, ahí, solo en el medio del monte, en la profundidad de la noche, y frente a esa criatura, asimiló de golpe lo que en la adrenalina de la cacería no había analizado, que se enfrentaba a algo que no era normal. Él, a pesar de ser un escéptico, esa noche decidió dar por terminada la cacería, y aquel animal o lo que fuese, continuó caminando hasta perderse en el monte. Mi padre volvió, subió a su camioneta y manejó de vuelta a su casa, mientras pensaba, a pesar de su escepticismo, que esa noche había tenido un encuentro con algo sin explicación. Como comentario final, entre las personas que tienen una gran afición por la cacería, es muy probable que alguna vez hayan tenido alguna vivencia similar.